Este es un Maimer Hasidis, un discurso hasídico del año Tovshin Dalet, 1944, del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, sobre la fiesta de Purim. No voy a explicar todos los detalles de la fiesta de Purim, están ampliamente explicados en otros lugares, en el libro de Esther, en la Toira, pero Bekitsur, en resumen, entre los años en que el pueblo de Israel estuvo en el exilio, 70 años, entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo en Babilonia, en Persia, el pueblo de Israel tuvo un decreto contra él de aniquilación completa, a manos de Haman, ya vamos a ver quién era, y el rey Ahashverosh, ya vamos a ver quién era también, en el discurso, y por las acciones de dos grandes tzadikim, principalmente Esther Amalca, la reina Esther, y Mordejai Tzadik, que el pueblo judío se salvó de ese decreto. Ahora bien, el discurso va a discutir cuál fue la razón por la cual existió ese decreto, no necesariamente la historia propiamente dicha, sino cuál fue la razón más profunda del decreto y qué relación tiene eso con nosotros sobre nuestro exilio y nuestra pronta redención rápida en nuestros días a través de Moshiach. El Maimar, el discurso, está basado en un versículo. El versículo dice, hacia el final del relato de Esther, el versículo dice, traducción literal, aceptaron los Yehudim, los judíos, aquello que habían comenzado a hacer. En el relato propio de la historia de Purim, en el libro de Esther, este versículo está hacia el final, en donde dice que básicamente los judíos aceptaron cumplir la fiesta de Purim, festejar la fiesta de Purim año tras año. Después del gran milagro que ocurrió, pues hay una forma específica de festejar la fiesta, y la gente aceptó aquello que mandó Esther y Mordejai, festejar la fiesta de una manera determinada, cumpliendo una serie de preceptos determinados, etc. La gente lo aceptó. Ahora bien, dice el Talmud que entonces, en los días de Ahashverosh, así se llamaba el rey persa de aquella época, ellos, los Yehudim, aceptaron, o sea, sostuvieron su elección, digamos, de aquello que ya habían aceptado en la entrega de la Torá. No es la traducción literal del versículo, sino que es una drasha, se dice, una explicación más amplia del versículo del Talmud. El pueblo de Israel en aquel momento hicieron tshuva, se arrepintieron y aceptaron sobre sí mismos cumplir todo aquello que ya habían aceptado sobre ellos mismos en la entrega de la Torá. En el momento de la entrega de la Torá, Dios da una serie de mandamientos y preceptos, etc. El pueblo de Israel en ese momento lo aceptaron, pero realmente lo incorporaron a sus vidas en la historia de Purim. Entonces, aceptaron los Yehudim realmente aquello que ya habían aceptado antes, aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torá, ahora realmente lo aceptaron. En aquellos días había muchísimos judíos en todos los países del reinado de Ahashverosh, y de tanto en tanto ellos se enfriaban, por así decir, más y más a la observancia de Torá y mitzvot prácticas. Lo dejaban de lado, se estaban, como quien dice, asimilando. Al respecto de las causas que llevaron a una situación espiritual tan mala, que el pueblo de Israel estaba asimilado entre las naciones, etc., en el momento de la historia de Purim, hay dos opiniones en el Talmud y el Midrash. Una opinión de qué es lo que llevó a esto es la de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai dice que aquello que causó la situación de los judíos, una situación tan baja, espiritualmente hablando, en aquellos días, fue que una porción del pueblo de Israel, en los días del reinado de Nabucodonosor fue quien conquistó, quien destruyó el primer templo y conquistó la tierra de Israel, se llevó a muchos Yehudim al exilio, a Babilonia. En aquella época había un pensamiento, había una opinión, digamos, entre los Yehudim, que ¿qué es lo central y principal que sostiene a una persona? Su propia fuerza, sus propias capacidades. Lo principal es la vida material, y la persona tiene que ganarse esta vida material, el dinero, etc., con esfuerzo. Y esta es la base del enfoque de vida de Nebuchadnezzar. Entonces, por cuanto Nebuchadnezzar conquista Eretz Israel, destruye el Beis Hamikdash, el templo, se lleva muchísimos Yehudim a Babilonia, entonces esta opinión, esta forma de pensar que lo principal es lo material, y lo principal es el dinero que yo gano, básicamente, entonces muchísimos Yehudim empezaron a vivir y pensar de esta manera. Por eso dice Rabbi Shimon ben Yochai que el pecado del pueblo judío en aquella época,
de Purim, etcétera, fue que ellos se arrodillaron, se prosternaron a la imagen de idolatría de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar armó toda una imagen de idolatría de él mismo, él se consideraba a sí mismo un dios, y los Yehudim se prosternaron frente a esto. Este concepto de arrodillarse, prosternarse, ¿qué significa? Que uno deja de lado su propia opinión e identidad personal en aras de la opinión del otro. El concepto de arrodillarse, prosternarse, es bajar la cabeza. Esto no está en el discurso, pero para entender el asunto es bajar la cabeza. Cuando uno baja la cabeza pasan a estar todo el cuerpo, digamos, en el mismo nivel. Cabeza, emociones, es toda la misma cuestión. Prosternarse significa no arrodillarse nada más, sino acostarse, literalmente acostarse en el piso, con la cara hacia el piso, totalmente. Significa que todo está en el mismo nivel y uno cede, por así decir, frente a aquello a lo cual se está prosternando. Mi intelecto está por debajo de esto, yo cedo, dejo de lado mis propias formas de pensar las cosas y acepto lo que viene, digamos, del otro lado. Entonces el pueblo de Israel en aquel momento, no todos, pero muchísimos, se prosternaron frente a este ídolo de Nebuchadnezzar, por cuanto la opinión de vida, la forma de vida de Nebuchadnezzar era lo principal es lo material. Entonces, ¿qué significa que muchos Yehudim se prosternaron frente a este ídolo? Que ellos aceptaron esta idea de Nebuchadnezzar. Esta opinión fundamental, totalmente errada y negativa, es la que llevó al pueblo de Israel en aquellos días a transgredir llaves, transgredir la Torá y las mitzvahs, dejaron absolutamente todo. Esta es la opinión de Rabbi Shimon ben Yochai. La segunda opinión de por qué ocurrió el terrible decreto contra el pueblo de Israel en la época de Purim, la segunda opinión es el acercamiento entre el pueblo judío y los persas, los babilonios, los medios en aquella época, Madai, Babel, Paras, Madai, Babel. El pueblo de Israel se acercó al reinado y, como dicen nuestros sabios en el Talmud, ellos tuvieron beneficio de una gran comida que hizo Hashveirosh. Y en esa comida no había, en esa cena, digamos, en esa invitación, fiesta, no había comida kosher. Y ellos se beneficiaron del hecho de que la comida no era adecuada para el consumo del pueblo judío. Y estaban contentos de esto, de haber comido ahí, etc. Esto es lo que los trajo a acercarse de Torá y mitzvos. Y unos años antes de la redención del exilio de Babel, que duró 70 años, comenzó el Satán. La traducción de la palabra Satán no es un nombre, sino que Satán significa aquel que desvía. Paréntesis, no es el tema del discurso, pero lo menciona varias veces, entonces lo voy a explicar brevemente. El concepto de aquel que desvía es un enviado de Dios, literalmente, y Dios le da fuerzas a este enviado para confundir y seducir, por así decir, a cada persona para que transgreda los preceptos de Dios. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Pues el libre albedrío de la persona. Dios le da fuerzas a la persona para superar este Satán, este desviado, este acusador que lo desvía a la persona, y después de desviarlo, cuando la persona transgredió, va arriba y lo acusa. Dios, mira lo que hizo este tipo. Es un enviado de Dios. No hay nada fuera de Dios. No hay nada que se oponga a la voluntad de Dios. Todo está bajo su supervisión. ¿Y para qué lo envía? Para que nosotros lo superemos. Para que ejerzamos nuestra fuerza de libre albedrío y no escuchemos las palabras del Satán. Pero, eso es entre paréntesis. Volviendo a la cuestión, unos años antes de la redención del exilio de Babel, que ya dije que duró 70 años, comenzó el Satán, Dios libre y guarde, a seducir y a apartar al pueblo judío de la Torá y las mitzvahs y hacerlos pecar. Que de vuelta, no es que vino alguien de afuera y me hizo pecar, entonces la culpa no la tengo yo. No. Me sedujeron, me mostraron algo que me gustó, entonces dije voy a hacer esto en lugar de Torá y mitzvahs. Dios libre y guarde. La intención del Satán era hacer pecar al pueblo de Israel para que Dios, bendito sea, continúe dejándolos en el exilio. Dios libre y guarde. Que en lugar de ser 70 años, sean más años todavía. El pueblo de Israel no pudo soportar las pruebas y empezaron a vivir vidas totalmente libres. Libre significa desprendidos de Torá y mitzvahs, fuera del yugo del cielo. Las palabras de Mordejai Atzadik y el Sanedrín. Sanedrín significa el juzgado mayor. En aquella época, el juzgado mayor del pueblo de Israel, no tuvieron efecto. Entonces, había en aquella época personas totalmente soberbias y arrogantes que se levantaron cabeza
en favor de los judíos totalmente libres, y se reían y burlaban de Mordejai y sus compañeros en el Sanedrin, en el juzgado, y llamaron al pueblo que estaban llamando Mordejai y Sanedrin al pueblo de Israel a hacer tshuva, y los fortalecían informándoles que viene la redención, ya nos vamos a ir de Babel y en cualquier momento, y no es lejano, etcétera, Moshiach está viniendo, por así decir. Informaban constantemente, como si lo dijésemos en momentos más modernos, en una aplicación más moderna. En su momento decían, esto ya se acaba, ya nos vamos de acá. Pero sin embargo, había Yehudim arrogantes, soberbios, etcétera, que se burlaban de esto que decía Mordejai y el Sanedrin. A través de estas burlas de ellos, que se burlaban de las palabras de la redención y de Tshuva que decían Mordejai y sus compañeros del Sanedrin, estos arrogantes generaron, que acá el Rebbe los llama Shluchia Baldavar. Baldavar literalmente significa el que habla, que está hablando del Satan, es el mismo concepto. Como dice el Talmud, o a Yetzerara, o a Satan, o Malajamaves, es toda la misma cuestión, la inclinación al mal, el que te desvía y te acusa, y el ángel de la muerte, es todo el mismo concepto, donde lleva a algo opuesto a la voluntad de Dios, por así decir, pero, como dije antes en el paréntesis, la voluntad de Dios es esto justamente, que exista algo que te haga pensar contra la voluntad de Dios y vos tomes la decisión de qué quieres hacer de tu vida. Pero el punto es, volviendo al discurso, aquellos arrogantes que se burlaban de Mordejai y sus ideas de redención y de Tshuva, etc., eran enviados del Satan, generaron dudas en el corazón de una porción de los Yehudim buenos en aquel momento, que hasta ese momento, hasta antes de escuchar las burlas, etc., ellos creían en la redención, pero cuando escucharon las palabras de burla de aquellos líderes arrogantes y soberbios, etc., y más aún, que solamente Mordejai y varios de sus compañeros en el Sanedrin eran los que hablaban del tema de Geula, redención, de Tshuva, arrepentimiento, otros no hablaban de este tema, otros nos decían que está cerca la salvación, etc. Entonces, una porción de los Yehudim callaron, por así decir, hicieron hacer silencio todo este concepto de que viene la redención y que hay que hacer tshuva. Los únicos que hablan de esto son Mordejai y el Sanedrin, y el resto del mundo se está burlando de esto, y yo tengo que creer en Mordejai y en el resto del mundo. Ellos no podían decir que la redención no iba a venir, que no iba a existir, Dios libre y guarde, porque ellos creían con fe completa que la redención realmente se iba a cumplir, pero no sabían cuándo se iba a cumplir. Y no creían que Mordejai y sus compañeros en el Sanedrin sabían efectivamente que iba a durar 70 años. Esto lo dijo Yirmiyahu, lo pensó Daniel también. Iba a durar 70 años el exilio en Babel, en Babilonia. Y por lo tanto, por cuanto ellos no sabían esto, y no sabían que Mordejai sí sabía, entonces ellos los callaron, por así decir, y taparon todo el asunto de la redención. Basta, no hablemos más de este tema. En adición a esto, su silencio dio automáticamente más fuerza a aquellos líderes malos. Entonces tenemos Mordejai por un lado hablando de que la redención, ya nos vamos de acá, no se preocupen. Por el otro lado tenemos líderes negativos, hablando de que Geula ni redención ni nada por el estilo, estamos bien acá, nos vamos a quedar acá, no hay ningún problema. Y está la gente en el medio. ¿A quién escuchamos? A los líderes malos, a Mordejai. Y la verdad es que Mordejai habla de Geula, redención, pero yo no sé cuándo va a venir. Creen en su interior que esto pasa, pero no sé de qué me están hablando. Entonces, ¿sabes qué? No voy a hablar del tema. No voy a decir nada de Geula ni redención. Automáticamente, esto le da fuerza al otro lado. Le da fuerza a los líderes negativos, que decían que eso era todo mentira, simplemente por hacer silencio del tema. Entre paréntesis, hay que entender un poquitito el contexto del discurso en 1944, plena Segunda Guerra Mundial, donde la gente no hablaba de Mashiach, la gente directamente decía, hoy veis, Dios dónde está, y se olvidó de nosotros, como todas las quejas que muchísimas personas tienen por el tema del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que no voy a entrar en el tema ahora. La cuestión es que el Rebbe está diciendo, hay que hablar de Geula, hay que hablar de redención, y el Rebbe anterior constantemente decía, le alter le Tshuva, le alter le Geula, inmediatamente hacemos Tshuva, arrepentimiento, viene la redención. Constantemente hablaba del tema. Y si extrapolamos esto a nuestros tiempos modernos, el Rebbe, ¿cuántas veces? Constantemente hablaba del tema de Mashiach y de Geula en los últimos años principalmente, 1990, 91, 92, era el tema excluyente. Entonces, a través de que la gente hace silencio de esto,
Entonces da fuerzas justamente a la oposición al concepto de Geula, de redención, de Tshuva, etc. Y esto es lo que ocurrió en la época de Purim, volviendo al discurso. Entonces, el silencio de la gente automáticamente le dio fuerza a los líderes negativos, que eran enviados del Satán, como dijimos anteriormente, que faltaban el respeto a Mordejai y a todos los compañeros del Sanedrin, del juzgado, y esto trajo al pueblo de Israel más transgresiones. Comidas prohibidas, profanaban el Shabbat y las fiestas, y se casaban con gente no judía, y esto trajo a más y más acercamiento del pueblo judío con las personas que vivían en aquella tierra, es decir, no judíos. En adición a esto, el silencio al respecto del tema de Geula, de redención, trajo muchísimas dudas justamente al respecto del tema de redención. Si no hablamos del tema, pues es un tema olvidado, es un tema que cuando se habla genera dudas, hace ruido, por así decir, no bueno. Entonces esto generó muchísimas dudas para una porción del pueblo de Israel, al punto tal que hasta ese momento creían en la redención completa y ahora no necesariamente lo tenían tan claro. Estas dudas se expresaron en dos formas y en dos porciones fundamentales. Una porción del pueblo de Israel se alejó totalmente de la fe en la Geula, en la redención, en la Toira, en las mitzvahs, y una porción del pueblo de Israel que en algunos asuntos quedaron aferrados a Toira y mitzvahs, pero la Toira y mitzvahs se transformó en una forma de safek, de dudas, y tenían dudas en la redención, y en ciertos asuntos se acercaron muchísimo más a los líderes que hablaban contra la redención, que negaban la redención, etc., a pesar de que algunas mitzvot las cumplían, pero lo hacían con frialdad, y empezaron a tener dudas en todo este tema de si Moshiach viene, Moshiach no viene, nos vamos de Babel, de Babilonia, no nos vamos de Babilonia, etc. Persia. Así el pueblo de Israel estaba hundido en aquellas épocas, Dios libre y guarde, en la profundidad de los pecados a través de la mala influencia de aquellos que los seducían y los alejaban y negaban a Shem, negaban a la Toira, negaban a Dios, a la Toira, y a través del silencio negaban también el tema de Geula, redención. Este es el primer capítulo. Kitzur. Resumen. Explicamos dos razones fundamentales por la situación pecaminosa, digamos, del pueblo de Israel en la época de Purim. La primera opinión es que lo principal en sus vidas era lo material del mundo, el mundo material. Y esto, ¿cómo se logra el mundo material? A través de mi propia fuerza, mi propio trabajo. La segunda opinión es que había que mezclarse y por lo menos unificarse, estar juntos con Yoshvei Haaretz, la gente que estaba sentada en la tierra, los no judíos en aquella época. Había quienes negaban y se reían, se burlaban del llamado de Mordejai para hacer tshuva antes de la redención, y una gran porción del pueblo de Israel hacía silencio de este tema de la Geula, no hablaban de Mashiach. Y esto era algo que generó dudas, incluso en aquellos que creían en la redención, y esto fortaleció automáticamente a aquellos que negaban la redención. Segundo capítulo, cuando Dios, bendito sea, vio que los enviados del Baal Davar, como dijimos anteriormente, del Satán, del acusador, hacían pecar al pueblo de Israel en general, y la situación de Torah y Mitzvah del pueblo de Israel se empeoraba cada vez más, era cada vez peor, más baja. Entonces Dios levantó a Hamán. Hamán era uno de los ministros principales de Ahasverosh, que quien leyó el relato de la historia de Purim, el libro de Esther, se puede ver claramente que Hamán odiaba al pueblo de Israel, y Hamán es el que le propone a Ahasverosh destruir, aniquilar al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuándo es que surge Hamán? Hamán surge, todo el decreto contra el pueblo judío surge justamente por la mala situación espiritual del pueblo judío. No es que Hamán es el que causó que el pueblo judío esté mal, sino que al revés, el pueblo judío estaba en una situación espiritual muy baja, por todo lo que explicamos anteriormente, las dos razones que trajimos del Midrash y que acabamos de explicar, o porque estaban entregados a una vida material, o porque tenían dudas en el tema de Geula, de redención. Y su actitud frente a Torah y Mitzvah era con forma de dudas, en forma de frialdad, indiferencia, etc. Esto es lo que generó que el pueblo judío esté mal espiritualmente hablando. Y esto es lo que trajo a Hamán.
que era Hatzar Atzoirer, el que hizo sufrir terriblemente al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Amán? Él llevó frente a Hashverosh, el rey, Gzeiris, decretos diferentes contra el pueblo de Israel. Haman el malvado juntó a todos aquellos que estaban dentro de su misma forma de pensar, dentro de su mismo enfoque en la vida, digamos, que odiaban al pueblo de Israel, para aclarar el momento, para elegir, digamos, el momento más adecuado en el año, cuando hacer su mayor, digamos, logro, que era el Hashmid Larg, destruir y asesinar, que Dios nos libre y nos guarde de esto, a todo el pueblo de Israel. ¿Cuándo es el mejor momento? Entonces juntó un grupo de consejeros, digamos, amigos de él, y fue frente al rey Ahasverosh para obtener su aprobación para este pensamiento de destruir y matar a todo el pueblo de Israel. Él preparó una forma de delatar extremadamente inteligente contra el pueblo de Israel para proponerle y para explicarle a Ahasverosh por qué era útil destruir a esta gente. Haman no era ningún tonto. Haman tenía un plan, digamos, extremadamente claro y concreto, como vamos a estudiar en un minutito. Haman estaba seguro que a través de esta acusación de él frente al rey, el rey iba a estar de acuerdo en permitirle la Hashmid Belarg, destruir y asesinar. Haman estaba seguro que iba a tener éxito en sus decretos contra el pueblo de Israel, porque él sabía cuánto el pueblo de Israel estaba pecando y cuánto estaba siendo acusado, Dios libre y guarde, en el Shomaim, en el cielo, cuán terrible era la acusación contra el pueblo de Israel. Entonces él sabía que iba a tener éxito. La intención más profunda de la acusación de Hamán, ¿cuál era? ¿De dónde surgía toda esta cuestión de Hamán? La idea surgió de que el Satán, es decir, de vuelta, el acusador, que está relacionado con Nahash HaKadmoini, la serpiente, digamos, inicial, que le propuso a Java comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y después Adam HaRishon, el primer hombre, comió, etc., como es sabido en la historia. ¿Cuál era la intención más profunda de la acusación de Haman? La intención más profunda era en realidad que el Satán mismo estaba acusando frente a Ahasverosh. ¿Qué es Ahasverosh y quién es Ahasverosh? Como dice el Talmud, es el Melech, es el rey, y cuando hablamos de rey hablamos del Melech, Malchi Amlach HaKadosh Baruj Hu, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Ahasverosh es una explicación, digamos, es un simbolismo de Dios. ¿Y qué tiene que ver Dios con Ahasverosh? Misha Reishis ve Aharis Sheloi, que el comienzo y el final, Ahasverosh, Reishis ve Aharis Sheloi, suena, las letras, digamos, son básicamente muy parecidas, no son exactas las mismas, pero son muy parecidas. Entonces, Ahasverosh, cuando en la Megila, ahora estamos entrando en un nivel de explicación más profundo, cuando en la Megila, en el relato de la historia de Esther, se habla de Ahasverosh y el Melech, no se está hablando de un rey de carne y hueso, Asuero, que vivió hace no sé cuántos años, 2500 años, etc. No. Estamos hablando de Dios mismo. Entonces, Haman, ¿quién era Haman? Haman en realidad personificaba al Satán. Esto no quiere decir que el Satán se invistió en una persona, no hay que buscar explicaciones raras y tontas, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que Malchusa de Ara, que Malchusa de Rekia. El reinado aquí abajo y lo que pasa con los reyes aquí abajo es lo mismo que pasa arriba, con el rey y con los diferentes ministros de cada pueblo arriba, espiritualmente hablando. Aquí abajo es una expresión de lo que realmente pasa espiritualmente hablando. Entonces, si aquí abajo había un Haman que trajo un decreto frente al rey para destruir al pueblo de Israel, esto lo que quiere decir en realidad es que arriba, espiritualmente hablando, hay un Satán, hay un acusador, cuyo trabajo es acusar. Y él es un fiel sirviente de Dios que cumple con su trabajo de acusar. Trajo una acusación frente al rey de todos los reyes contra el pueblo de Israel. Como está escrito, que Dios es Ani Rishon ve Ani Achan, yo soy el primero, yo soy el último. Entonces Ahasverosh, Misha Aharis Vreishis Sheloi, el que el final y el comienzo son de él, es decir, Dios mismo. ¿Cuál era la acusación que trajo Haman frente a Ahasverosh aquí abajo en este mundo, pero que representa algo que estaba ocurriendo espiritualmente hablando? La acusación del Satán frente a Dios contra el pueblo judío. ¿Cuáles son las palabras cuando uno observa en el relato mismo de la Megila, del libro de Esther, la acusación que trae Haman frente a Ahasverosh? ¿Cuál es? Yeshnoi am echot. Traducción literal: existe un pueblo. Vamos a ver en profundidad estas palabras. Existe un pueblo
¿Qué significa Yeshnoi? Yesh significa algo que existe, algo que tiene su propia sensación de existencia, seguridad, fuerza. Entonces el Rebbe explica que Yeshnoi am echod, hay un pueblo, hay, la palabra hay en hebreo representa en este contexto fuerza, voluntad. Existe esto. Es decir, el Rebbe explica, la acusación de Haman, que en realidad era la acusación del Satán frente a Dios, era que la fuerza y la voluntad, el yesh, esta fuerza, energía propia, que vos mismo plantaste, digamos, en aquellos que se llaman un Am Echod, un pueblo único, como está escrito, Mike Amjo Israel Goyechad Ba'aretz, ¿quién es como tu pueblo Israel, un pueblo único en la tierra? Esta fuerza, este Yeshnoi Am Echod, hay una fuerza que Dios inyectó en este pueblo. Esa fuerza, ellos tienen fuerza muy profunda y grandes capacidades que a través del estudio de Toiro y la observancia de mitzvahs, los preceptos y el comportamiento en buenas cualidades, ellos pueden proyectar, el pueblo judío puede proyectar el Echod, también Ba'aretz. Como dice el versículo, lo leímos recién, Mije Amja Israel, ¿quién es como tu pueblo Israel? ¿Cuál es la función del pueblo de Israel y por qué es tan importante? Es un Goy Echod Ba'aretz, es un pueblo. ¿Qué es lo que hace ese pueblo? Echod, proyectan la unicidad de Dios, revelan a Dios Ba'aretz en la tierra. Incluso Be'artzius, incluso en lo más material y terrenal, ahí el pueblo de Israel revela la presencia de Dios. Entonces, para hacer esto, por supuesto que necesitan de unas fuerzas enormes. ¿Quién es el que le da esa fuerza? Dios, sin duda. Él es el que nos da todo. La cuestión entonces es que si Yeshnoi Am Echod, existen fuerzas que Dios inyectó en un pueblo para trabajar con el Echod, es decir, con la unicidad de Dios, para revelar la Ba'aretz en la tierra. De manera tal que todos puedan reconocer la unicidad de Dios y puedan entender y sentir la grandeza de Dios, bendito sea. Esto es Yeshnoi Am Echod. Hay fuerzas que Dios dio a un pueblo para trabajar con Echod, con uno. Este es el comienzo de la acusación de Haman. Pero ellos, este pueblo que tiene esta fuerza de Echod, de Dios en la tierra, para revelar a Dios en la tierra, ¿en qué estado se encuentra este pueblo? Mefuzar, continuando con las palabras de Haman, Mefuzar mefoirat beno amim, están esparcidos y separados entre las naciones. O sea, las palabras de Haman fueron Yeshnoi Am Echod, hay un pueblo único, uno, Mefuzar mefoirat beno amim. Como vamos a ver más adelante, dice Vedaseyem shoines mikol am. Esta gente es un pueblo y están esparcidos por todos lados y su religión es diferente a la religión de todos los demás. Como vamos a estudiar, pero ahora estamos en la segunda parte. Ya explicamos Yeshnoi Am Echod, ya explicamos qué significa que existe un pueblo. Hay un pueblo del cual Dios dio fuerzas para revelar a Echod Ba'aretz, a Dios en la tierra. Pero este pueblo se encuentra en un estado de esparcidos y separados entre las naciones. Ellos, esta es la explicación de las palabras en forma más profunda de las palabras de Haman, ellos utilizan estas fuerzas impresionantes, estas propiedades y habilidades divinas que Dios regaló en todos los asuntos de Amén, de las naciones. Toda esa fuerza que Dios dio para Echod, es decir, para revelar al único en la tierra, está mefuzar u mefoirat beno amim, está separada, esparcida por todas las naciones. No la están usando para el pueblo judío, el pueblo de Israel, no está usando esta fuerza para revelar a Dios en la tierra. No, está mefuzar beno amim, está esparcida entre las naciones. Se metieron en otro asunto, se olvidaron de lo que tenían que hacer. Y se esparcieron y se involucraron en los asuntos de las naciones. Continúa hablando Haman hacia Ahashverosh, o el Satán a Dios, el acusador a Dios, y su religión, sus leyes son diferentes de las religiones y leyes de todos los pueblos. El pueblo de Israel es diferente de todas las otras naciones. Cada pueblo, explica el Rebbe, cada pueblo tiene un seider, un orden de vida, un camino en la vida propio, tanto en los asuntos materiales como en los asuntos espirituales, y esto no se cambia. Está la identidad personal y particular de cada pueblo. Esto es lo que significa este pueblo. A veces está vinculado a una tierra, a veces está vinculado a un lenguaje, o a ambos,
es una combinación de factores, digamos, pero es la identidad propia de un pueblo. Y en general, el pueblo no cambia esto. Esto es lo que yo soy, esto es lo que representa este pueblo. No ocurre lo mismo con Amejod, con este pueblo de Israel. Este pueblo único no funciona. En las palabras de Haman, y ahora el Rebbe lo va a explicar, sus leyes, su religión es diferente de la de todos los pueblos. Ellos están listos para hacer todo. Mikol Am. Quiere decir, la traducción literal de las palabras es Mikol Am. Ellos son judíos y siempre son diferentes. Siempre hacen otra cosa. Eso es lo que le dijo Haman literalmente si uno traduce las palabras de la Megila. Pero acá la explicación de Rebbe es muchísimo más profunda. Daseyem, lo que hacen los judíos. ¿Sabes qué hacen los judíos? Shoinois, cosas diferentes, Mikol Am, de cada pueblo. Este se comporta como se comportan en ese pueblo. Este otro judío se comporta como se comportan en el otro pueblo. Este otro judío se comporta. Y van sacando pedacitos de identidad de los otros pueblos y asumiendo como propia. La religión de ellos es cosas diferentes. Shoinois, Mikol Am, un pedacito de cada lado. Entonces, ¿qué es el pueblo judío? No son nada. Mira, de repente hacen esto, aquello, lo otro. ¿Y su identidad cuál es? Gornish, ninguna. No se dedicaron a su propia identidad. Su identidad original, y esto Haman lo sabía muy bien, su identidad original es revelar Goy Echad Ba'aretz, revelar al Echad, al uno propio, único Dios en la tierra. Pero se olvidaron de eso. Y empezaron a hacer las cosas que hacen los demás. Están listos en las palabras de Rebbe, están listos para hacer todo, para cambiar Dios libre y guarde todo, y para parecerse, mimetizarse a ellos mismos entre todas las naciones. Continuando con las palabras de Haman y la explicación de Rebbe, Vedasei Hamelech, y la religión del rey, Eina Moisim, ellos no lo hacen. Haman estaba diciéndole a Hashveirosh que las leyes del rey Hashveirosh el pueblo de Israel no cumple. ¿Por qué? Si no se fijan en el relato de la Megila, todos los ministros y todas las personas debían arrodillarse a Haman. Esto es porque así mandó el rey. Así mandó el rey. Ahora bien, Mordejai lo él no se arrodillaba. Entonces, en términos sencillos, Haman le estaba diciendo a Hashveirosh, las reglas que pone el rey de arrodillarse hacia él, hacia Haman, no la cumple. Mirá, Mordejai no cumple las reglas del rey. Pero acá Haman, en la explicación hasídica, por así decir, más profunda de las palabras de Haman, Haman estaba diciendo algo muchísimo más profundo. La identidad del pueblo judío, que consiste en revelar a Dios en la tierra a través de Torah y Mitzvahs, esto se olvidaron, porque empezaron a absorber identidad de las otras naciones, les dase a Melech, y las reglas del rey, de Akadosh Baruj Hu, de Dios, como dice el Rebbe, Malko Sheloilam, las reglas que puso Dios, Torah y Mitzvahs, eso no lo hacen. Entonces, volviendo a las palabras de Haman, existe Yeshnoi Amechad, hay un pueblo único, esto es lo más importante de todo el discurso, hay un pueblo único. Quiere decir que este pueblo único tiene la capacidad y la fuerza que Dios le dio para revelar a Dios en la tierra. Pero eso me fue y esas fuerzas lo único que hicieron fue esparcirse entre todas las naciones. No están aplicando la fuerza y la energía que Dios les dio para lo que corresponde. Se están mimetizando con los demás. Y están absorbiendo identidad de todo el resto de los pueblos. Y no están, y lo que Dios mandó hacer no lo hacen. Esto es lo que dice Robe en el Talmud, un sabio del Talmud. Él dice así, que no hay nadie que pueda hablar Lashon Hara, mala lengua como Haman. No hay nadie que pueda decir una cosa así. Es decir, no hay acusación más profunda y más fuerte que la de Haman en la Megila. ¿Qué están haciendo, Yehudim? ¿A qué se están dedicando? Me están todos mezclándose entre las naciones y haciendo lo que ellos hacen, absorbiendo la identidad de otros. Anda a trabajar en lo tuyo. Dase a Melech y Namotzim, no hacen lo que Dios mandó hacer. Haman tuvo éxito en acusar, en su acusación, y el pueblo de Israel en todos los países de Hashveirosh, como dice el relato de la Megila, Sheva ve'esimu mea Medina, 127 países de Hashveirosh, donde vivía todo el grueso de todo el pueblo judío. No es que había judíos en otros lados. Todo el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de Hashveirosh. Quiere decir que el decreto de destrucción fue un decreto terrible, el peor de toda la historia. Porque todos los judíos,
precisamente todos. No había uno fuera del gobierno de Ahasverosh. Todos debían ser destruidos, Dios libre igual. Entonces, Haman tuvo éxito en su acusación, y el pueblo de Israel en todos los países de Ahasverosh sintieron los terribles sufrimientos del decreto de Haman. Y una porción específica del pueblo de Israel fueron afectados, digamos, por terribles sufrimientos. Y esto los afectó para hacer tshuva. Vieron lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, y esto los llevó a acercarse a Dios. Esto despertó muchísimo enojo en los líderes que negaban la geula, la redención, la tshuva, etc. Negaban Torah mitzvos. Se enojaron un montón. Mirá, estos judíos ahora están haciendo tshuva. ¿Por qué? Entre paréntesis, ni que hablar por las dudas, por si no se entiende. Estos líderes negativos, digamos, también eran judíos. Ellos comenzaron a consolar al pueblo de Israel con diferentes tipos de consuelos y pruebas de que en realidad lo que estaba pasando no eran decretos, no es algo negativo, no es algo malo. El reinado lo único que quiere es el bienestar del pueblo de Israel, que tengamos todo lo que necesitamos y que podamos trabajar y utilizar nuestras fuerzas. No crean, Dios libre y guarde, en la salvación de Dios, que a través de la Geule Dios nos va a sacar de acá, la redención, etc. Olvídense de todo eso. Lo que está pasando es bueno, es por nuestro beneficio, todo lo contrario, hay que unificarse más y más, hay que mimetizarse más y más entre las naciones del mundo. A través de este tipo de confusiones, a través de este tipo de palabras de los líderes negativos, influenció el Satán, el acusador, al pueblo de Israel, de manera tal que las palabras de aquellos que negaban a Dios, negaban la Torah y los mitzvos, esto debilite el movimiento de tshuva que se había levantado. Por los sufrimientos la gente empezó a acercarse a la Torah y los mitzvos, pero los líderes empezaron a luchar contra esto, los líderes negativos empezaron a luchar contra esto, y esto debilitó el movimiento de Torah y mitzvos. Y esto llevó a que muchos Yehudim acepten el consejo de acercarse más y más a las otras naciones de diferentes maneras. El pueblo de Israel pecaba y los sufrimientos se fortalecían más y más. Y las promesas de los líderes que negaban, de esas promesas de los líderes que negaban la Torah, las mitzvot, etc., generó esto cada vez más y más, profanar Kodesh, profanar todo lo que es santo para el pueblo de Israel, comer treif, comer comida que no se puede comer, y otras transgresiones, y los decretos y los sufrimientos se incrementaban cada vez más y más. La cosa estaba cada vez peor. Pero, continuando con el relato de la Megila, Mordejai Yoda Escolashonasa, Mordejai sabía todo lo que estaba pasando. Él sabía perfectamente el decreto de Haman, etc. Dice el Midrash, ¿qué es lo que sabía Mordejai? Porque la Megilá lo único que dice es Mordejai Yodas Kolashonasa. Mordejai sabía todo lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que sabía Mordejai? Mordejai el Tzadik sabía cómo curar estos sufrimientos. Él sabía cuál era el pecado y cuál es la cura de ese pecado. Entonces él juntó a todo el pueblo de Israel y les dijo que todos los sufrimientos son porque el pueblo de Israel está yendo en un camino malos de Hilul Shabbos, profanar Shabbos, comer comidas prohibidas y transgresiones de otros tipos, etc. Mordejai sabía cuál era el problema y cuál era la solución. Mordejai generó un despertar de tshuva muy profundo, muy fuerte, y fortaleció la fe del pueblo de Israel en la Geula, en la redención. El pueblo de Israel escuchó el llamado de tshuva de Mordejai y fortaleció su fe, que esto está en el interior de cada uno y esto no se va, pero estaba muy débil. Fortaleció su fe y transformó esa fe en seguridad. La Geule va a venir, está viniendo, Mashiach, con Mashiach, como decía el Rebbe, ya está llegando. Y esto es lo que significa el comienzo de nuestro discurso: aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer. Ellos, los Yehudim en la época de Purim, se transformaron, se hicieron Yerei Shomayim, temerosos del cielo, cumpliendo y observando Torah mitzvos con sacrificio verdadero judío, verdadero sacrificio. Tras el paso de un año, llegó en la práctica el momento de la redención, y 4 años después se construyó el segundo Beis Hamikdash. Y esta es la increíble fuerza de tshuva, de acercamiento y arrepentimiento,
Y como dice el Talmud, que trajimos al comienzo del discurso, ¿qué significa Bekibel a Yehudim, aceptar los Yehudim, aquello que habían comenzado a hacer? Que más tarde vamos a tener una traducción más profunda. Kiemu achshav, cumplieron y aceptaron ahora, en el momento del exilio, a pesar de que estaban rodeados de líderes que negaban la religión, negaban el judaísmo y estaban bajo la influencia de aquellos que negaban totalmente todo, Dios y Toire, mitzvah, etc. A pesar de que estaban en un ambiente así, aquellos que odian al pueblo de Israel, y Audim mismos que odian al pueblo de Israel, Dios libre y guarde, aquellos que se reían de Toire, mitzvah, y se burlaban de Mordejai y de sus compañeros en el Sanedrin, a pesar de todo esto, a través del despertar de Tshuva, de arrepentimiento y acercamiento a Dios, llegaron a niveles de riqueza espiritual, como en los momentos más santos de Matan Torah. por eso, cumplieron aquello que ya habían recibido. Incluso estaban en un nivel espiritual superior al nivel que se encontraron en Matan Torah, en la entrega de la Torah. Dios, bendito sea, aceptó la tshuva verdadera del pueblo de Israel, el arrepentimiento hacia el pasado y el aceptamiento de cumplir las mitzvahs, el buen compromiso, digamos, hacia el futuro, de aquellos Yehudim que estaban entregados ahora a Torah y mitzvahs. Entonces Dios hizo con el pueblo de Israel que sean dichosos con el gran milagro de Purim, y ellos tuvieron el mérito de tener la Geule, la redención, en el momento de Purim. Este es el segundo capítulo, Kitzur. Resumen, explicamos las palabras de seducción de aquellos líderes que negaban Torah, mitzvah, etc. Y esto llevó al pueblo de Israel a los terribles decretos de Haman y a los tzares, a los sufrimientos. Haman, con la fuerza de la acusación del Satán mismo, Haman decía, que el pueblo elegido está utilizando sus fuerzas divinas que fueron regaladas a él, etc., ese pueblo, en cosas mundanas, en cosas ordinarias. Están todos esparcidos, todas las fuerzas esparcidas entre las cosas que no les corresponden a ellos. ¿Veis? La segunda cosa que decía Haman, están haciendo el pueblo de Israel grandes esfuerzos para unificarse con el resto de la gente, para ser igual que el resto de las personas y cumplir las reglas del resto de las personas y separarse de Dios. El llamado de Tshuva de Mordejai influenció al pueblo de Israel, y el sacrificio de ellos hacia Torah y mitzvahs es lo que trajo el milagro de Purim. Básicamente podríamos pensar que el discurso termina acá, porque el Rebbe explicó todo el asunto, pero ahora el Rebbe trae una historia interesante de la época del Alter Rebbe, en donde hay una explicación un poco más profunda de este mismo versículo. Bekibel a Yehudim, aceptaron los Yehudim. Esto ocurrió en el año Tav Kuv Mem Beis, 1782, el tercer año que estaba soportando terribles, no aguantaban más, por así decirlo, estaban soportando en forma terrible los Hasid de Chabad de los Misnagdim, aquellos que se oponían al hasidismo. En el surgimiento, no voy a contar toda la historia ahora, pero en el surgimiento del hasidismo, en la época de Baal Shem Tov, el Magid de Mezrich, el Alter Rebbe, diferentes generaciones, había Misnagdim. Misnagdim eran aquellos que se oponían al movimiento hasídico. Y no era solamente una oposición en opiniones. Yo opino así, vos opinás así, sé feliz. Sino que hacían todos los esfuerzos posibles al punto tal que lo llevaron al Alter Rebbe a prisión. Una falsa acusación contra el Alter Rebbe frente al zar, y el Alter Rebbe estuvo en prisión 2 veces, etc. ¿Por qué? Porque hicieron todos los esfuerzos, los Misnagdim, aquellos que se oponían al hasidismo, para destruir el movimiento hasídico. Entonces, en este año, Tav Kuv Mem Beis, 1182, era el tercer año en que estaban soportando terrible sufrimiento los Hasid de Chabad de aquellos Misnagdim, de aquellos que se oponían contra ellos. En Purim, en ese año, el Alter Rebbe dijo lo siguiente: nosotros vamos a soportar más. Es decir, lo que el Alter Rebbe estaba insinuando era que iba a haber un Heirem. Heirem es una excomulgación, un documento de excomulgación que iban a firmar muchísimos Misnagdim, muchísimos opositores al movimiento hasídico, excomulgando a los Hasidim. Y esto ocurrió en el año Tav Kuv Mem Beis, justamente en 1782. Nosotros vamos a soportar más, dijo el Alter Rebbe. Y la idea era ese Heirem, esa excomulgación. Pero todos tienen que saber que aceptaron arriba aquello que los Yehudim aceptaron aquí abajo. Esto es también parte de la frase del Talmud explicando
nuestro versículo de nuestro discurso, aceptaron los Yehudim aquellos que habían comenzado a hacer. Arriba aceptaron lo que nosotros aceptamos aquí abajo. Tenemos que fortalecer Tshuva, dijo el Alter Rebbe, el arrepentimiento y acercamiento a Dios, porque toda salvación viene solamente a través de, primero, hacer Tshuva. Nosotros necesitamos la redención de aquellos que nos acusan, entonces tenemos que tener la preparación de Tshuva. Estas fueron las palabras, ideas que dijo el Alter Rebbe. Ese año, cuenta nuestro discurso, muchísimos del grupo de Hasid de Chabad trabajaron con muchísimo entusiasmo, muy profundo, en Tshuva, en retornar, en buscar en el interior qué es lo que hay que corregir, en acercarse más a Dios, estudiar más, etc. Todos, desde los más profundos intelectuales hasídicos, que sabían un montón del pensamiento hasídico, y también aquellos que no eran tan conocedores, pero en Balei Avoida, ellos trabajaban muchísimo consigo mismos. Ellos, e incluso hasta las personas más simples, trabajaron en el asunto Tshuva ese año. En Purim, Tov Kuv Mem Gimel, 1783, un año después, en Purim, el Alter Rebbe estaba con una alegría enorme y dijo: Didan Notzach, la victoria es nuestra. Y la alegría de los Hasidim fue sin medida en aquel Purim. El Mittler Rebbe, el hijo, uno de los hijos del Alter Rebbe, que fue posteriormente el próximo Rebbe, Doiber, en esa época tenía 9 años y dijo lo siguiente: esto es como los dos momentos, o sea, el Purim de 1782 y el Purim de 1783 fueron como los dos momentos de Purim verdaderos en la historia original de Purim. En la época del primer Purim, Mordejai llamó a hacer Tshuva y el pueblo de Israel se despertó para hacer Tshuva, como está escrito, traducción literal, aceptaron los Yehudim aquellos que habían comenzado a hacer. El Mittler Rebbe, que en ese momento no era Rebbe, tenía 9 años, era el hijo del Alter Rebbe, pero explicó el versículo de la siguiente manera: Bekibel, en lugar de leer Bekibel, que viene de la palabra de Kabel, recibir, el Mittler Rebbe explicó Bekoblu, cambiar una letra nomás, Koblu. ¿Qué significa Koblu? Como dice la Mishnah, Koblin onu alejo, nos quejamos nosotros de vos. Koblu es quejarse, como los profetas que se quejaban del pueblo de Israel, que no cumplía las mitzvot, etc. Koblu, entonces la traducción del versículo nuevo es no Bekibel, no aceptaron los Yehudim, sino Bekoblu a Yehudim, se quejaron los Yehudim. ¿De qué se quejaron? El pueblo de Israel se quejó, es decir, se amargó, estaban quejosos y amargados. ¿Por qué estaban amargados? Como dice el versículo, por aquello que habían comenzado. Pero no leas comenzado, Heiheilu no es comenzado, sino que hicieron Julin. La palabra Julin significa mundano. Se quejaron, se amargaron los Yehudim, porque ellos mismos habían profanado su propia Kedusha, su propia santidad, sus propias vidas eran vidas mundanas. Cuando el despertar de Tshuva, de arrepentimiento, a través de Mordejai, esto influenció sobre los Yehudim, ellos hicieron Teshuvah, ellos hicieron arrepentimiento, se acercaron a Dios y tuvieron Mesilas Nefesh, sacrificio durante todo un año, no importa ahora toda la explicación de los tiempos de Purim, pero hubo un año, casi un año entero, que el pueblo de Israel estuvo sacrificado para entregarse a Torah y Mitzvot, y ellos tenían la esperanza de que Dios mismo los iba a sacar de esos sufrimientos tan terribles. Y entonces llegó el segundo Purim. ¿Cómo fue el milagro de Purim original? Esto fue lo que dijo a los 9 años el Mittler Rebbe. En comparación al Purim de 1782, con el Purim de 1783. En 1782 el Alter Rebbe dijo: hoy veis, esto es terrible, se vienen momentos duros, hay que hacer Tshuva. En Purim 1783 los Hasidim estaban muy contentos porque todo el sufrimiento se había acabado. Y esto fue similar, explicó el Mittler Rebbe, a lo que ocurrió en el Purim original. Por cuanto ellos habían profanado a Heilu la palabra Hol, entonces esto los llevó a hacer Tshuva a través de Mordejai. Y esto es lo que significa, como se dice el versículo literalmente, aceptaron los Yehudim aquellos que habían comenzado a hacer. Es decir, estuvieron de acuerdo, como dice el versículo, aceptaron los Yehudim aquello que habían empezado. El pueblo de Israel aceptó aquello que tuvieron toijala, heiheilu, no de la palabra julin, mundano, no de la palabra comenzado, sino de la palabra ajalai, como dice el versículo, ajalai drojai
en el Salmo 119 que el rey David está diciendo: yo tengo la esperanza de Toigeles Memushach, es una esperanza continua. Entonces ya trajimos 3 traducciones de la palabra Heiheilu. La primera traducción fue: comenzaron, aceptaron los Yehudim aquello que habían comenzado a hacer. En la época de la entrega de la Toira comenzaron, ahora lo aceptaron realmente. La segunda traducción que trajimos fue Heiheilu de la palabra Joil, mundano. Se quejaron e hicieron chuva a los Yehudim, porque habían sido mundanos ellos mismos, profanaron su propia kedusha, su propia santidad. Y la tercera traducción de la palabra Heiheilu, que ellos tenían esperanza. Entonces el versículo diría: Bekibel, ellos aceptaron y estuvieron de acuerdo, es Asher Heiheilu, en tener esperanza en la Geula, en la redención. El pueblo de Israel entendió que hay que hablar sobre Mashiach, que hay que pensar en Mashiach y hay que tener la esperanza en el interior profunda, como dice el versículo: tu salvación espero todo el día, no solamente todos los días, todo el día también. Ellos tenían la esperanza de la salvación de Dios, y esa esperanza justamente, por cuanto aceptaron esa Sherei Heilu, aceptaron y estuvieron de acuerdo en tener esa esperanza, en tener la flor de piel, en que sea algo concreto en la vida de ellos. Esto es lo que trajo la redención en la época de Purim. Hoy en día, último párrafo, termina el Rebbe, hoy en día, en la época de nuestra redención, que sea la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel estemos me'usharim, estemos alegres, dichosos, con la ayuda divina, que hagamos tshuva, arrepentimiento de lo más profundo del corazón, y que aceptemos que nosotros hicimos julin, nos profanamos a nosotros mismos, y que cumplamos Torah y mitzvot verdaderamente y fortalezcamos nuestra fe y nuestra confianza en la Geula Shleima, en la redención completa a través de Mashiach Tzidkeinu, nuestro justo Mashiach, que vamos a tener el mérito de todos, de Kibela y Yehudim Asher Heilu, de aceptar los Yehudim aquello que habían comenzado, que rápidamente tengamos el mérito de aquello que nosotros no comenzamos, sino que tenemos la esperanza, la Geula Shleima y de Mashiach Tzidkeinu, la redención completa a través de nuestro justo Mashiach.